Bien, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Profe, señor. Vale, arrancamos. Bien, el día de hoy vamos a adentrarnos en una nueva unidad que es la de introducción a los objetos, es decir, de las bases de datos orientadas a objetos, o en este caso en particular de las bases de datos relacionales con extensión de orientación a objeto. El concepto de objetos, de clases, ya la mayoría lo manejamos, ¿verdad? Porque ya en algún momento lo desarrollaron en alguna otra materia, como ser estructura de datos o paradigmas de la programación. Entonces vamos a el día de hoy desempolvar un poquito de esos conceptos y vamos a ver cómo eso se integra dentro de una base de datos relacional. Veníamos trabajando netamente con el modelo relacional, donde manejamos tipo de datos sencillos, o sea, tipo de datos escalares, como el que vimos en el date, number, varchar 2. Usábamos lenguajes potentes y la base de datos nos brindaba una protección elevada. En las bases de datos de orientación a objetos 100% incorporan los llamados tipos de datos complejos. Si bien ya vimos algunos tipos de datos complejos propios de PLSQL, como ser los registros y las tablas indexadas, también existen otro tipo de colecciones y otros tipos de datos complejos, como el que vamos a ver el día de hoy, que son los type objects, y en la clase siguiente, que son las colecciones, dentro de las cuales tenemos dos tipos, que son los arrays y las tablas anidadas. Tenemos la posibilidad de integrar con lenguaje de programación y tenemos un elevado rendimiento. Ahora, de la fusión de las bases de datos relacionales y de las bases de datos orientadas a objetos, tenemos las bases de datos relacionales con extensión de orientación a objetos, que combina ciertas características de las dos anteriores, como ser tipo de datos complejos, lenguajes potentes y protección elevada. Entonces nos vamos a centrar específicamente en los tipos de datos que podemos crear dentro de la base. Bueno, ¿qué nos proporcionan los modelos relacionales extendidos? Nos permite primeramente crear relaciones o crear tablas que no cumplen con las formas normales. En base de datos 1 vimos una serie de reglas que deben cumplir las tablas para que se llegue a un cierto grado de normalización y que podamos evitar ciertas anomalías cuando tenemos operaciones de ABM sobre las tablas. Una de esas reglas es que, por ejemplo, un campo no podía contener valores múltiples. Es decir, que si tengo un campo teléfono del cliente, ese campo solamente debe tener un solo valor de nuestro dominio. Si tengo, por ejemplo, un campo sexo o estado civil, esa columna solamente puede almacenar un solo valor. A eso se refería esa norma. Con esta posibilidad de la extensión a objetos, nosotros podemos romper esa regla y una columna puede soportar más de un valor. Por ejemplo, podemos tener una tabla relacional donde una de las columnas es un vector. Entonces, como sabemos, un vector puede almacenar varias instancias. Entonces, ahí ya estamos incumpliendo con esa regla porque un campo de mi tabla está asumiendo más de un valor del dominio que le corresponde. O, por ejemplo, puedo tener una columna y esa columna estar compuesta de varios otros atributos, como es el caso que vamos a ver el día de hoy a través de los type objects. Bueno, y para que podamos manejar esas estructuras complejas, también la base de datos nos facilita unos mecanismos de consultas para que podamos recuperar ese tipo de estructuras. Vamos a ver también eso el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a crear objetos llamados type en la base de datos. Son objetos creados, es un tipo de datos creado por el usuario, es un tipo de dato personalizado porque no viene incorporado con la base de datos. Ahí, como menciona, permite crear objetos almacenados que pueden ser referenciados por otros objetos o por otras unidades de programas. Nos permite almacenar tablas con estructuras desnormalizadas, así como el ejemplo que le mencioné, de tener una columna de vectores o una columna de objetos. Soporta herencia simple. En este punto no vamos a entrar con detalles en el tema de herencia y demás. Y también soporta la sobrecarga de los métodos.
Esto también ya habíamos visto en la unidad de paquetes, para que podíamos sobrecargar, por ejemplo, un procedimiento o una función. Es decir, podemos tener dos procedimientos, dos funciones con el mismo nombre, pero que se diferencien en la cantidad de parámetros que reciben o que devuelven esas unidades de programa. Bien, la estructura de un TypeObject consta de dos partes, así como los paquetes, una parte pública y una parte privada. En la parte pública nosotros declaramos los atributos y especificamos o escribimos la firma de los métodos que van a corresponder a ese type. ¿A qué se refiere con firma los métodos? Escribimos qué tipo de método es, si es un procedimiento o una función, cuáles son los parámetros que reciben y qué tipo de datos retorna. A eso se refiere escribir la firma del método. O sea, solamente escribo su especificación, no desarrollo el método. Asimismo como la cabecera de un paquete. Y en el body lo que hacemos es implementar o desarrollar esos métodos que declaramos en la cabecera. ¿Cuál de las dos partes es visible para los otros programas u objetos que quieran referenciarlos? Es la interfaz pública, es decir, el hit o la cabecera. O sea, todo lo que yo declare ahí puede ser invocado desde otros programas. A eso se refiere con que es público. Bien, entonces, como les habíamos mencionado, vamos a desempolvar unos conceptos de orientación a objetos. Recordemos que en el paradigma de orientación a objetos partimos siempre de una clase, que una clase era una descripción generalizada de un conjunto de objetos similares. Por ejemplo, tengo una clase de persona y esa clase consta de atributos como ser el nombre, el apellido, el número de documento, fecha de nacimiento, sexo, etcétera, etcétera. Con eso estábamos declarando o especificando una clase, que es una plantilla que identifica un conjunto de objetos. Luego teníamos el concepto de objeto en sí, que era una instancia o una variable de nuestra clase. Y los atributos, ¿verdad? Los atributos que son los elementos característicos y los métodos que definen el comportamiento de la clase, ¿verdad? Esos conceptos ya lo vienen manejando. Bien, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos acá preparé un pequeño ejemplo para fijar todos esos conceptos. Por favor, una consulta. ¿Será que se puede hacer un poquito más zoom? Si se puede, por favor. Sí, ahí, Ahí está, mucho mejor. Gracias, profe. dale. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un TypeObject o una clase, o como quieran llamarlo, que se va a llamar TMobArtículo. Ese type o esa clase va a estar compuesto de los siguientes atributos: ID de artículo, descripción del artículo, cantidad vendida, cantidad comprada y el sobrante, que sería la diferencia entre lo comprado menos los vendidos. Esos serían los atributos para esta clase. Y algunos métodos que vamos a ir viendo, porque cada uno de ellos tiene sus particularidades. Entonces, comenzamos creando la cabecera. Como siempre, escribimos la palabra create o replace. En este caso es un type. El nombre que me menciona el ejercicio es TMobArtículos. Y decimos que es un objeto mediante la palabra asObject. Sería la declaración de mi clase. Dentro de esos paréntesis, lo primero que hacemos es especificar los atributos y luego la firma de los métodos. Entonces copio todo esto. Estos atributos tienen que tener un nombre, un tipo de dato. Acá tenemos algunas especificaciones sobre eso. Bueno, acá dice, el atributo debe contener, es declarado con un nombre y un tipo de datos. Los tipos de datos no pueden ser long, nchar, nclop, row id o tipos de datos PL/SQL. Es decir, no puedo tener un atributo del tipo tabla indexada o de tipo registro. Pero sí puedo tener un atributo que es
de otro tipo de object o de una colección, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante. No le puedo especificar un valor por defecto y no le puedo asignar la restricción del tipo not null. Tampoco puedo usar el atributo porcentaje type para copiar el tipo de dato y la longitud de un campo de una tabla. O sea que tengo que escribir el nombre y en seco el tipo de dato y su precisión. Acá hay unas consideraciones también. Dice que en la especificación primero debemos declarar los atributos, que es lo que vamos a hacer ahora, y a continuación los métodos. El objeto, o sea, la clase, puede contener solamente atributos, no hace falta, no es obligatorio que tenga métodos. En ese caso no es obligatorio que yo declare el body para esta clase o para esta cabecera de objeto. Pero si yo especifico acá los métodos, sí o sí es obligatorio que yo tenga que crearle un body. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Acá especifico el tipo de datos. El artículo es number, numérico, y es de 8, según la tabla de artículos. Ustedes pueden acompañar con su diagrama. La descripción o nombre del artículo es del tipo varchar2. La cantidad vendida es un number. Entonces le pongo, qué sé yo, number de 8. La cantidad comprada también. Y el sobrante también number de 8. Entonces ahí tengo especificados los atributos. Y a continuación voy escribiendo los métodos, la firma de los métodos. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de métodos. Los métodos son básicamente procedimientos y funciones, pero dentro de los métodos tenemos tres tipos de métodos otra vez en particular, o sea, una subclasificación. Tenemos los métodos del tipo member. Estos tipos de métodos o procedimientos o funciones lo que hace es que tiene un parámetro implícito que es el parámetro self. ¿Qué posibilita este parámetro? Que yo pueda acceder al contenido de un atributo, o sea, pueda leer el contenido de ese atributo o pueda manipular el contenido de ese atributo. Los métodos del tipo member siempre son invocados por instancias de la clase. Ese parámetro self es similar al parámetro this que teníamos en el lenguaje Java, y self creo que existe también así propiamente en Python. Entonces esa misma funcionalidad tiene. Es para referirse al valor de un atributo del objeto. Mientras que los métodos static, los métodos son propios de la clase. O sea, yo le invoco a un método static con el nombre de la clase, no a través de una instancia como sería el caso de los métodos member. ¿Para qué solemos usar un método estático? Generalmente para operaciones que son globales al tipo, al type, y que no necesitan ser referenciados por datos de una instancia concreta, es decir, por un objeto. Estos tipos no tienen el parámetro self y pertenece a la clase y no al objeto. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos para que podamos notar la diferencia. Luego tenemos los métodos del tipo order, de ordenamiento. Estos métodos se implementan para que nosotros podamos, por ejemplo, determinar si un objeto es mayor o igual a otro. O sea, para que yo pueda comparar objetos. Entonces, si en algún momento necesito hacer una comparación, necesitamos definir un patrón o un atributo que vamos a usar para basarnos y determinar si un objeto es mayor a otro. Pero como se dan cuenta, el objeto tiene varios atributos. Entonces, ¿qué hacemos con el método de comparación? Seleccionamos uno de esos atributos y decimos, bueno, este objeto es mayor toda vez que la cantidad vendida es mayor a la cantidad vendida del otro objeto. Entonces, seleccionamos uno de estos atributos sobre el cual basarnos para la comparación entre los objetos. Estos métodos solamente nosotros lo declaramos y el motor se encarga de utilizarlos cuando sea necesario. También se utilizan cuando escribimos una cláusula order by,
sobre una tabla de objetos, porque vamos a ver después que podemos crear también tablas relacionales cuyos registros en realidad sean un objeto, así como también columnas que sean de un tipo objeto. Hasta ahí hay una consulta, algo que no queda claro. Bien, entonces el primer método es estático. Perdón, sería el método estático de instanciar objetos. Sería un procedimiento y lo primero que indicamos es si es del tipo static o si es del tipo member. Entonces lo primero que especificamos y luego determinamos si es un procedimiento o una función. Entonces, static, en este caso sería procedure. El nombre es, a ver, de instanciar artículo. ¿Qué más me pide? Me pide que reciba por parámetro el ID de un artículo. Le pongo PID, artículo. Voy a hacer un parámetro de entrada y es del tipo number. Bueno, y estos datos ya son para hacer el desarrollo. De momento necesito solamente la especificación. Entonces ya está especificado el primer método. 2. Me pide declarar un procedimiento miembro, de caso si es member, pset cantidad vendida, que asigna el atributo cantidad vendida, que asigna al atributo de la cantidad vendida de dicho artículo de su existencia. Acá solamente me interesa que va a ser un member procedure y su nombre va a ser pset cantidad vendida. No recibe ningún parámetro. Tercer procedimiento también es el tipo member, pero en este caso es para establecer el valor al atributo cantidad comprada. Entonces, similar a esto. El cuarto es un procedimiento miembro otra vez, pset sobrante, que asigna el atributo sobrante el resultado de la diferencia entre la cantidad comprada y la cantidad vendida. Entonces también es similar a esto. ¿Cómo se acuerdan cuando definíamos una clase? Teníamos los atributos y teníamos los métodos setter y getter. Entonces, estos son sus equivalentes en Oracle. El método get y el método set. El quinto dice que es una función miembro fget cantidad vendida. Acá sí es un método get que debe retornar el valor contenido en el atributo cantidad vendida. Dice. Entonces acá sí es un member function. Tampoco recibe valores por parámetro, pero sí debe retornar un tipo de dato number, porque es una función. Y por último dice la función miembro fordenar que permite realizar el ordenamiento por el atributo sobrante. En este caso tenemos los métodos de ordenamiento que tenemos dos clases de métodos. Tenemos el método map y tenemos el método order. Vamos a usar primeramente este método map y luego vamos a hacer otro ejemplo para implementar el order. Entonces acá en este caso primero digo que es map member function, el nombre de la función y esta función me tiene que devolver el valor contenido en el atributo sobrante, entonces retorna un tipo number. Eso sería todo lo referente a la cabecera del objeto. Declaramos los atributos y luego escribimos la especificación, perdón, la firma de cada uno de los métodos. El método static, que es un método propio de la clase, que no puede acceder a los atributos del objeto porque no tiene el parámetro self. Y luego están los métodos member que sí son invocados por las instancias de la clase. Entonces estos métodos sí pueden
acceder a los atributos, ya sea para leerlos o para modificar el contenido de esos atributos. Y por último tenemos un método de ordenamiento que había mencionado que se utiliza para comparar objetos. Es decir, si yo quiero saber si este objeto es mayor o menor al otro objeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es compilar. No sé si hay una consulta hasta ahí. No hay ninguna, profe. Ok, gracias. Bien, entonces ahí tenemos nuestra clase creada o la cabecera de nuestro objeto. Como especificamos algunos métodos, entonces es obligatorio que yo cree el body del objeto. Y ahí sí tengo que pasar a desarrollar lo que se especifica en cada uno de estos métodos. Entonces copio otra vez acá. Create o replay, en este caso es typeBody. Vamos a ver, porque no me acuerdo. El body. Acá está. Entonces, typeBody, el nombre de la clase is. Tengan en cuenta que el body, el nombre del body debe ser igual al nombre de la cabecera también. Bien, entonces ahí voy copiando cada uno de los métodos. El primero es un procedimiento. Entonces escribo el cuerpo del procedimiento, el begin, el exception y el end. Similar al desarrollo de los paquetes, al body de un paquete. Entonces vamos a ver qué tiene que hacer este método. Bueno, recibe por parámetro el ID de un artículo. Me pide que a partir del ID obtenga el nombre del artículo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces sencillo. Entonces tenemos que ir a consultar la tabla de artículos. Filtrar por el campo ID y esto tiene que ser igual a lo que yo reciba por parámetro. En el select voy a leer el valor contenido en nombre y esto lo cargo en una variable, ¿verdad? Y esta variable tenemos que declarar, que va a ser del tipo vArtículos.nombre porcentaje type para que tome de forma dinámica el tipo de dato y la precisión. En ella tengo lo que menciona el punto 2, obtener el nombre del artículo. Eventualmente lo que puede pasar es que yo le proporcione un ID artículo que no exista, entonces en ese caso, ¿qué excepción se propaga? Se levanta, a ver, ¿quién responde? No data found. Excelente. Entonces voy a atrapar esa excepción. Con un raise voy a mostrar un mensaje personalizado. Asigno menos 20.000. El mensaje es: el artículo no existe. Y le puedo concatenar con el ID que recibí por parámetro. Bien. Ya cumplimos con este punto. El tercero dice instanciar un objeto del tipo TMOP_artículo con los atributos conocidos. Entonces, ¿cuáles eran mis atributos? ¿Cuáles son mis atributos? ID, descripción, cantidad vendida, comprada y sobrante. Hasta el momento solo conozco el ID y la descripción. Entonces, con esos atributos me pide instanciar una variable del tipo TMOP_artículo. Entonces, lo primero que hago es, voy a declarar acá una variable de objeto que tiene que ser del tipo TMOP_artículo. Ahí se dan cuenta que yo acabo de crear un tipo de dato complejo y en esta especificación yo ya puedo hacer referencia a ese tipo de datos. O sea, estoy declarando
una variable tipo objeto que va a asumir toda esta estructura. O sea, va a estar compuesta de estos atributos y puede acceder a estos métodos. Acá ya tengo la instancia de mi clase. Ahora bien, ¿quién recuerda qué usábamos para instanciar un objeto? Había un método que me permitía instanciar un objeto. ¿Cómo se llama ese método? A ver, ¿quién se acuerda? Orientación a objetos. ¿Qué método yo uso para crear un objeto, para instanciar una clase? New, el constructor. El constructor, exactamente. Entonces, dentro de Oracle también tenemos un método constructor. Dice, cada tipo de objeto que yo voy creando tiene también definido un método implícito, el constructor. Dice que tiene el mismo nombre del tipo de objeto y como argumento recibe todos los valores de los atributos. PLSQL no invoca al constructor de forma implícita, lo debemos hacer de forma explícita, que es lo que vamos a hacer ahora. El método constructor tiene el mismo nombre del tipo de objeto que ya dije y los parámetros formales y el retorno son los mismos tipos del objeto. Entonces, para que yo pueda instanciar este objeto, voy a usar el constructor y me dice que el constructor tiene el mismo nombre que mi type. Entonces, en este caso, mi type se llama tmobArticle. Y me dice que como parámetro recibe todos los atributos que yo declaré en la cabecera. En primer lugar, recibe la ID del artículo, la descripción, cantidad vendida, comprada y sobrante. Entonces le voy pasando los parámetros que yo conozca o los valores que conozca hasta el momento. Conozco la ID del artículo. También conozco el nombre. Pero los otros atributos no tengo aún los valores. Entonces le completo con null. Este null para la cantidad vendida. Este null para la cantidad sobrante. Este null, perdón, para la cantidad comprada. Y este null para la cantidad sobrante. Entonces ahí ya tengo mi objeto. ¿Qué hago ahora? Retorno esa variable del tipo tmodArtículo, o sea, hago un return de bobjeto. A ver, ¿qué más pedía? Y solamente eso. Vamos a repasar. Recibimos por parámetro la ID de un artículo. A partir de esa ID buscamos la descripción, tal como mencionaba la especificación. Creamos un objeto. Instanciamos un ejemplar de nuestra clase tmobArtículo a través del constructor. Al constructor le pasamos los valores, los atributos que conocemos, el ID, el nombre y para el resto null. Tengo mi primer objeto creado y hago return de eso. Pero, a ver un poco, acá hay un problema. Este es un procedimiento, entonces no corresponde que yo haga return. A ver, método estático tiene que ser objeto, recibe como parámetro. En realidad, este tiene que ser Una variable puede ser, profe, una variable out para retornar valor, si Sí. es que va a retornar. Pero lo voy a convertir en function. Igual, profe, ¿verdad? Sí, puede ser o se puede hacer una demo de out. Ok, entonces vamos a probar el método out. Entonces sería pObjeto out y va a ser del tipo tmobArtículo. Acá le voy a poner que este es un parámetro de entrada. En este caso yo ya estoy declarando un objeto del tipo tmobArtículo, entonces esto ya no es necesario. Directamente este objeto lo reemplazo por mi parámetro de salida, entonces él asume ese valor. Entonces, este no es necesario. En caso si era una función, si era un static function, sí. Entonces ahí le hacíamos return. ¿Quedó claro hasta ahí? Hay una consulta con relación al método estático. Luego vamos a ver cómo se le invocan a estos métodos, ¿verdad? Pero hasta ahí hay una consulta. Profe, esta es una consulta, pero en la parte de la creación. ¿Viste ese donde pusiste map member function? Sí. Ordenar. Este. Ese map, ¿qué significa?
Eso significa que va a ser un método de ordenamiento del tipo map. Tenemos dos tipos de ordenamiento, map y order. Cada uno tiene sus características que vamos a ver después, vamos a desarrollar los dos. Pero sirven para comparar objetos. Ah, ok, ok. Acá está el método map y el método order. Solamente sirve para eso, para comparar objetos. Ok, gracias, profe. Vale. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo método. Vamos a ver qué dice la especificación. En este caso este sí un member procedure. Bueno, dice que asigna al atributo cantidad vendida la cantidad vendida de dicho artículo desde su existencia. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide cargarle un valor a este atributo, a can vendida. Porque en el primer método nosotros desconocemos ese valor, entonces creamos el objeto a nulo para esos, o sea, esos atributos subieron null. Entonces ahora le vamos a ir cargando a cada uno de esos atributos los valores que le corresponden. Bien, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto se vendió de ese artículo. Para eso vamos a consultar la tabla de detalle de ventas, ¿verdad? Ahí tenemos las ventas de cada artículo por cantidad. Hago un select de detalle ventas. ¿Cuál va a ser mi filtro? ¿Por qué campo? A ver qué me dice. El ID del producto. Exactamente, el campo ID de artículo. Bueno, y acá contra qué valor voy a comparar. Porque este procedimiento no está recibiendo ningún parámetro. De hecho, la especificación no me pide eso. Entonces, hago lo que me dice la especificación. ¿Qué de particular tenían los métodos member que yo podía utilizar para... El self. Exactamente. Entonces, a través del self, yo accedo al atributo ID de artículo del objeto que va a invocar a este método. Eso vamos a verlo después, se va a entender mejor cuando hagamos la invocación. Ahí yo accedo a este valor y comparo contra esta columna ID de artículo. ¿Cuál es el error que suelen cometer? Ustedes le especifican y le dicen que va a recibir el parámetro de artículo. Y eso está mal porque debemos usar el atributo self para leer el valor en este caso, del ID del artículo. Entonces acá debo aplicar un zoom sobre el campo cantidad y esto lo voy a declarar, a ver, el nombre de 12. Into vendida. Ya conozco el valor, entonces a través del atributo self.cantidad vendida le asigno el valor contenido la variable bcan vendida. El uso de la palabra self es opcional, o sea, yo directamente puedo escribir el nombre del atributo sin necesidad de anteponer el parámetro o el prefijo. Eventualmente, si el artículo no tiene alguna venta, esto me va a retornar null. Entonces le voy a poner un NBL para que cargue 0 en ese atributo. Bien, y es nada más que eso. Hago el CL para recuperar la cantidad vendida de ese artículo y ese valor lo paso al atributo can vendida. La siguiente especificación es similar, pero en este caso tenemos que calcular la cantidad comprada. Acá lo que debemos hacer es un select sobre la tabla de detalle de compras. Compras.ID
En este caso, perdón, B detalle de compras, compras.id de artículo. Similar al anterior, esto tiene que ser igual a self.id de artículo. Y acá hago un sum de la cantidad. Declaro también una variable, cantidad comprada. Nombre de 12 y esto coloco ahí junto al into. Bien, y acá finalmente self punto cantidad comprada es igual a lo que está contenido en B can comprado. Bien, nada más que eso. Acá también le puedo poner un NBL en caso de que el artículo no haya registrado un compras. Tenemos el método 1, el 2, el 3. Me falta el cuarto que dice que también es un método del tipo set para establecer valores a los atributos. Dice que asigna al atributo sobrante el resultado de la diferencia entre cantidad comprada y cantidad vendida. Es más sencillo todavía porque no necesitamos hacer un select. Que directamente escribo self.sobrante. Dice que es igual a cantidad comprada, self.cantidad comprada menos self.cantidad vendida. Y nada más que eso. Un cálculo sencillo. Siguiente método es un método get. En este caso tengo que devolverle valor a un atributo. En estos lo que estuvimos haciendo es cargarle un valor a un atributo, por eso es set, y este es get. Tenemos que devolver. Me pide retornar el valor contenido en el atributo can vendida. Dice. Es una función return number is begin end. A ver, entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es un return de el valor contenido en self.cantidad vendida. Y nada más que eso. Y por último tenemos el método map. Entonces vamos a la presentación. ¿Qué es un método map? ¿Verdad? Como le había explicado al compañero, los métodos map y orden se utilizan para ordenamiento de objetos, o sea, para comparar objetos. Bueno, en este caso dice que map puede realizar comparaciones de los tipos de datos incorporados en el lenguaje. Se define como una función que devuelve un valor escalar. En el método map se define el atributo u operación de atributos que establecen el criterio de comparación entre objetos. En este caso, mi especificación me dice que yo retorne el valor contenido en el atributo sobrante. Entonces, ese es el atributo por el cual se va a determinar si un objeto es mayor a otro. Entonces, si yo tengo objeto 1 y la cantidad sobrante es 10, y tengo un objeto 2 y la cantidad sobrante es 3, entonces, a través del método map voy a deducir que objeto 1 es mayor a objeto 2, porque se basa en el valor contenido en sobrante. Bien, acá solamente hacemos un return del punto sobrante. Nada más que eso. Entonces con eso nosotros estamos especificando de que la comparación se va a hacer por este atributo. Luego la base de datos ya se encarga de utilizar en el momento que sea necesario. Y de paso vamos a ver cómo es el comportamiento de un método order, dice, que también se utiliza para ordenamiento. Dice, usa su propio método interno para poder determinar el resultado. Recibe como parámetro un objeto del mismo tipo y debe devolver, o sea, devuelve un valor escalar. Este sí requiere de una pequeña implementación. Acá tiene su especificación.
Dice, tenemos que retornar -1 si el parámetro, si el objeto que recibo yo por parámetro es mayor al valor contenido en el atributo self. Debo retornar 1 si el objeto que recibo por parámetro es menor que el atributo contenido en self. Y 0 si el objeto que recibo por parámetro es igual al valor contenido en self. Entonces vamos a crear, en este caso es un order member function. Voy a crear acá en forma de comentario porque un type no puede tener dos métodos de ordenamiento al mismo tiempo. O implementa un map o implementa un tipo order, no los dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso es order member function con el mismo nombre. Y acá sí recibe por parámetro, dice que recibe un objeto del tipo que estamos implementando. En este caso es mob artículo y retorna un valor escalar que es un number. Sería la firma de los métodos order. Y la especificación sería la siguiente. Voy a también crear en forma de comentario. Luego, al momento de probar, vamos a borrar uno y vamos a levantar el otro. Bien, acá sí yo tengo que implementar, hacer una pequeña lógica de acuerdo a la especificación. Bueno, allí dice que yo tengo que retornar -1 si el objeto que recibo es mayor que el parámetro self. Bueno, yo recibo un p-objeto, que es del tipo mob-artículo. Accedo al atributo, en este caso es el atributo que voy a usar para el ordenamiento de sobrante. También acá nosotros especificamos por cuál de los atributos vamos a ordenar. Y me dice que si ese valor es mayor a lo que yo tengo en el atributo self, a ver. Entonces, si esto es mayor, a ver, acá, a self.sobrante, yo tengo que retornar, a ver, ¿qué dice? -1. Entonces acá pongo then turn -1. Acá estoy comparando dos objetos. Hay un objeto que está invocando a este order y yo accedo a ese valor, al valor de ese objeto que está invocando a través de self. Y luego tengo otro objeto que estoy recibiendo por parámetro. O sea, estoy comparando dos objetos. Es un poquito más complicado que el anterior. El anterior es más simple. Bueno, después, ¿qué dice? Si el parámetro es menor que self, tengo que retornar 1. Si este objeto que recibo por parámetro es menor que self.sobrante, entonces tengo que retornar 1. Profe, Nicolás Chávez quiere hacerte una consulta. Sí, adelante. Profe, se puede hacer también un método estático que compare dos objetos, ¿verdad? Sin la necesidad de que se instancie propiamente. A ver un poco. Un método estático que compare dos objetos. No es un método, una función sería, ¿verdad? Puedo recibir parámetros. Un function static. Y la verdad que podés hacer, pero en ese caso, a ver, vas a tener que vos invocar implícitamente a tu método para que te haga la comparación. O sea, Sí. vas a llamarle desde un entorno llamador, le vas a poner, qué sé yo, fordenar, le vas a pasar acá objeto 1 por parámetro y objeto 2 por parámetro. Y ahí te va a retornar, este es mayor o este es menor. Entiendo. Estos métodos la base de datos los usa de manera automática. Es decir, que si yo pongo if objeto 1 mayor a objeto 2, ¿qué hace él? Él directamente va y busca si hay una implementación de map y order y ya me retorna el resultado. O sea, yo no invoco a la función map ni order de manera explícita. La base se encarga de hacer eso.
¿Se entiende? Entiendo. Sí, sí, bro. Eso que sí puede funcionar, ¿verdad? Pero vos vas a tener que llamarlo implícitamente y vas a tener que pasarle los parámetros, los objetos por parámetro y vas a ver qué te retorna, ¿verdad? Súper. Clarísimo, profe. ¿Ok? Perdón, en ese caso, suponiendo que no implementes un objeto map ni un objeto order en tu función, llamémosle estática, tendrías que determinar algún atributo con el cual comparar y hacer alguna lógica parecida a lo que aplica el map o el order. Claro, exactamente. O sea, en esa función estática que querés crear, tenés que hacer alguna de estas comparaciones. O sea, vas a elegir un atributo base para hacer tus comparaciones y vas a tener que implementar una lógica así como dice la profe. Entiendo. Solo eso. Gracias, profe. Profes. Dale. Bien, entonces nos quedamos acá en la especificación. Esta es una especificación estándar, siempre se comporta de esa manera. Bueno, dice que si el objeto que recibo por parámetro es mayor a self, retorno -1. Si el objeto que recibo por parámetro es menor que self, retorno 1. Entonces, si no es mayor ni menor, entonces son iguales y ahí me pide retornar 0. Y nada más que eso. Es, como les mencioné, una especificación estándar. Lo único que va a variar es el atributo por el cual yo voy a hacer la comparación. El resto siempre se mantiene esta regla. Entonces, vamos a ver después cómo se activa el uso de estos métodos. Bien, y ahí creo que ya estamos. Tenemos sí o sí que implementar todos los métodos que escribí en la cabecera. Si no, al compilar el body me da un error, me va a decir que me falta implementar uno de los métodos. Está nuestro método static. Está nuestro método member, método del tipo set. Acá tenemos otro método del tipo set sobre el atributo cantidad comprada, otro método set sobre el atributo sobrante. En este caso tenemos un método get para devolver el valor de un atributo y un método de ordenamiento. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro que quieran repasar? Ok. Bueno, lo que tengo que hacer es corregir acá mi cabecera porque le agregué un parámetro de salida. Entonces esto tiene que ser exactamente igual. Como tiene la palabra replace, puedo dar la posibilidad de pisar lo que ya había antes. Eso también tienen que tener en cuenta. Esta especificación asimismo se tiene que implementar con los parámetros que están en la cabecera. Si difiere, voy a tener errores de compilación. Vamos a ver si nos crea. Creo sin errores, parece. Ok, excelente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar. Voy a crear un PLSQL anónimo. Ustedes pueden crear un procedimiento, una función, no hay problema. Y vamos invocando a cada uno de los métodos que fui creando. Primeramente tengo este método instanciar artículo. Como habíamos dicho, es un método static y los métodos static se invocan anteponiendo el nombre de la clase o el nombre del type. En este caso, mi type se llama tmod_artículo. Entonces tengo que escribir el nombre de la clase, punto el nombre del método estático y le paso los parámetros. Primero le tengo que pasar la ID de un artículo. Vamos a buscar un artículo que ya haya tenido ventas. A ver, detalle de ventas tiene que ser. Vamos a tomar este.
Entonces le paso como primer parámetro y como segundo parámetro tengo un parámetro de salida. Y este parámetro de salida es del tipo TemopArtículo. Entonces, para que yo pueda recibir ese valor, tengo que declarar una variable del tipo TemopArtículo. Acá, a ver, perdón, tiene que ser acá adentro. Acá se dan cuenta que el objeto, el type que yo creé, ya es un objeto propio de la base de datos y yo le estoy invocando de otro programa externo a ese objeto. Entonces, de cualquier programa, ya sea un procedimiento, una función, un trigger, este tipo de datos ya me es visible. Esta variable le paso como segundo parámetro para que me cargue ahí el objeto. Bueno, ya podemos probar ese método. Vamos a ver qué nos carga. Como yo accedo a los atributos, directamente el nombre del objeto, punto, el nombre del atributo. En este caso, ID de artículo. Y luego tengo el otro atributo conocido que es la descripción. Entonces, vamos a probar. Dice buffer de cadena de caracteres es demasiado pequeño. Dice, a ver. Tengo un error numérico de valor, base de datos temop artículo. Línea 11. ID de artículo es number de 8, descripción 10. Este creo que está mal. Sí. Este valor tiene que ser mucho mayor. En la tabla está como 40. Entonces, al tratar de cargar una descripción que supera esa cantidad, es que me salta esa excepción. Entonces, vamos a recompilar. Y vuelvo a recompilar el body porque probablemente quedó descompilado. Ahí está. Vamos a ver si ya funciona ahí. Ahí sí. Entonces, como se dan cuenta, ya pude acceder a los atributos. Acá me devuelve el ID del artículo y la descripción del artículo. Entonces ya tengo creado mi primer objeto. Vamos a ir invocando los otros métodos. El segundo método es un método set, que es este método set cantidad vendida. Como es un método del tipo member, yo lo tengo que invocar anteponiendo ya el nombre del objeto, no el nombre de la clase, como es en el caso de los estáticos. Como este objeto ya existe y ya tiene un ID de artículo cargado, entonces ese valor es el que yo puedo capturar acá a través del atributo self. A ver dónde está este, por ejemplo. Entonces, en este caso yo estoy invocando un objeto con este artículo. Cuando yo le invoque a ese procedimiento, este valor va a ser reemplazado por ese ID de artículo. Se va a hacer el cálculo y me va a cargar este atributo. Entonces, ahí ya estoy asignando. Luego lo invoco a set cantidad comprada. Y por último a set sobrante. Ninguno de los procedimientos reciben parámetros.
usan el self. Ahora lo que puedo hacer es imprimir a uno de los atributos. A ver, acá le pongo objeto can vendida, objeto can comprada y el atributo sobrante. Fíjense que yo puedo leer directamente el valor de cada atributo de esta forma. Nombre objeto punto atributo. Pero en este caso también teníamos un método get. Que está, acá está el método get cantidad vendida. Entonces, para can vendida voy a obtener el valor de atributo a través de mi método get. No voy a hacer una lectura directa del atributo y me tiene que retornar lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas me tiene que retornar el mismo resultado. Entonces vamos a probar. Ahí está ID de artículo, cantidad vendida 10, cantidad comprada y sobrante 0, ¿verdad? Por último nos queda por probar el método ordenar. En este caso necesito dos objetos. Entonces voy a instanciar otro objeto. Voy a buscar acá otro objeto. Tengo que declarar otra variable. Ponerle acá objeto 2. Y voy a repetir lo mismo que hice acá. Acá voy a pasarle el código nuevo. Le pongo objeto 2. Acá objeto 2 para leer el atributo ID de artículo, para leer su descripción. Objeto 2 para establecer la cantidad vendida. Objeto 2 para establecer la cantidad comprada. Objeto 2 para establecer el sobrante. Y acá objeto 2 para recuperar los valores de esos atributos. Vamos a probar a ver qué nos arroja. Bien. Acá si tiene cantidad vendida 10, cantidad vendida 20 y cantidad, este valor está mal acá, tiene que ser sobrante. Para que no nos confunda, la etiqueta tiene que ser sobrante. Y también acá. Bueno, entonces nosotros nuestro método de ordenamiento lo hicimos sobre el campo sobrante, sobre el atributo sobrante. Por ende que si yo comparo B objeto 1 con B objeto 2, ¿cuál es mayor? Va a ser objeto 2, ¿verdad? Porque acá tengo cantidad sobrante 10, acá tengo 0. Y 10 es mayor que 0. Yo voy a preguntar acá si B objeto es mayor a B objeto 2. Y voy a imprimir un mensaje ahí, qué sé yo. Voy a imprimir esta condición para saber. Imprimir ese mensaje. Si se cumple esta condición, significa que B objeto es mayor que B objeto 2. Y si no, significa que B objeto es menor o igual. Voy a imprimir ese mensaje. Que B objeto es menor o igual. ¿Qué va a hacer esta comparación? Va a activar automáticamente
el uso de nuestro método mapMember. Si yo no tengo implementado un método map ni un método order, al tratar de hacer esta comparación me va a saltar un error, una excepción. Me va a decir que no puede realizar la comparación de los objetos porque no tengo implementado uno de esos métodos. Entonces después pueden probar. Acá me dice que el objeto es menor o igual, ¿verdad? En este caso nosotros sabemos que es menor por estas cantidades. O sea que está funcionando nuestro método de ordenamiento. Bien, hasta acá una consulta. ¿Algo que no quedó claro? De momento ninguna, profe. Dale, entonces vamos a probar el order. Entonces vamos a desactivar el map y vamos a probar el order que debe arrojar el mismo resultado. Lo que sí, a ver, bueno, vamos a recompilar. Voy a comentar. Entonces hacemos un create replace de la cabecera y luego el body con la nueva implementación. Bueno, acá dice cuerpo creado con errores de compilación, dice. Dice, se ha encontrado un punto y coma cuando se esperaba uno de los siguientes. A ver, y este es mayor, then return menos 1, punto y coma. Es menor, then return menos 1. Acá me falta un en if, ¿verdad? En div, profe. Sí. Entonces voy a recompilar. Y sí. Bueno, entonces voy a probar otra vez, voy a llevar este test y me debería arrojar el mismo resultado, ¿verdad? Ahí está. Mismo resultado. Me dice que el objeto es menor al objeto 2. O sea que ambos arrojan el mismo resultado. Pero los métodos order se recomiendan cuando el ordenamiento dice que es muy complejo. Entonces esa sería la diferencia entre implementar uno u otro. Generalmente en los ejercitarios en el examen nosotros le especificamos cuáles de los métodos queremos que se implemente para ese caso. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? De la creación de la cabecera, del body, de instanciar un artículo, de un objeto. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un método static y un método member? Entre un map y un order. ¿No hay consultas? Ok. Bueno, como última parte vamos a ver que se pueden crear tablas relacionales de un type object. Por ejemplo, create table, ponerte mob artículo of y acá va a ir el tipo que cree este mob artículo. Tengo una tabla de objetos. Si yo hago this, me muestra la estructura en forma de filas y columnas, ¿verdad? Bien, para Oracle para nosotros es tipo transparente eso, ¿verdad? En realidad es una tabla de objetos, no es una tabla basada en columnas, ¿verdad? Y eso es posible ya que Oracle usa una capa de abstracción que se construye sobre su tecnología relacional
por lo que los datos se siguen almacenando en forma de filas y columnas. O sea, para nosotros es transparente eso. Bueno, ¿y cómo son las operaciones del tipo DML en estas tablas? Podemos utilizar, por ejemplo, si queremos hacer una inserción, lo hacemos de la forma tradicional. Listamos todas las columnas y le proporcionamos valores a cada una de las columnas o los atributos. O podemos hacer una inserción usando el método constructor de la clase. Vamos a probar. Voy a hacer unos dos ejemplos porque después vamos a hacer un ejercicio con la profe Laura y creo que tenemos también algo similar ahí. No voy a entrar tanto en detalles. A ver. Bien, entonces acá voy a hacer un insert temop artículo values. Lo que no sé si funciona es pasándole directamente, le paso el objeto entero. Vamos a ver. No me acuerdo. Perdón, profe, ¿cómo es? Le pasé en el insert, le puse insert values y le pasé entre los valores El del objeto objeto. interno. Sí, Sí, así funciona, profe. funciona. Ahí ya nos dimos cuenta que funciona. Entonces hago un select. ¿Cómo se llama la tabla? Temop artículo. Ahí seguimos viéndola en forma de columnas y filas. Bien. Otro tipo de inserción, como les mencioné, es pasándole valores a cada una de las columnas o atributos, u otro es usando directamente el constructor. Si yo, por ejemplo, quiero ver los registros en forma de objetos, tengo una función que se llama value. Pero para eso debo usar un alias sobre mi tabla de objeto. Por ejemplo, temop artículo p y aplico la función value sobre p. Y ahí, por ejemplo, me muestra el registro en formato de objeto. Si hago un select simple, me muestra en formato de filas y columnas. Y si utilizo la función value, me muestra en forma de objeto. Me muestra el constructor y los valores que se proporcionaron a cada uno de los atributos. También podemos invocar a un método get. Nosotros teníamos un método get que se llama, a ver, fgetCanVendida, que me va a retornar el valor contenido en el atributo canVendida. Acá sí hay que tener en cuenta, esta función no recibe parámetros, pero igual le debo colocar los paréntesis. En el caso contrario me lanza una excepción. Si estamos dentro de PLSQL, eso no es necesario. O sea, como se dieron cuenta acá, yo invoqué a este método y no le proporcioné los paréntesis. Pero acá le voy a sacar, acá estoy en un entorno de SQL, le voy a sacar los paréntesis y me dice identificador no válido. Como si fuera que no existe método. Entonces le paso los paréntesis vacíos y ahí sí ya me retorna. O sea, acá me retornó ese valor. También existe una función llamada ref. Esta función me retorna, creo que es una dirección hexadecimal, donde está, sería un puntero en memoria donde se encuentra alojado el objeto. Creo que eso es todo. Un delete hago de la forma convencional. Habíamos mencionado de que también puedo tener una columna de objetos. Y es acá donde yo me salgo o sea, violo la forma normal, la primera forma normal de normalización, porque este campo ya pasa a asumir varios valores. O sea, este es un campo de atributos ahora. Está compuesto de varios atributos. O como les mencioné, vamos a ver en la próxima clase, puedo declarar un campo de un vector, por ejemplo. A eso se refiere con
de que pueda almacenar estructuras desnormalizadas y que una de las características es la base de datos relacionales con orientación a objetos. Bien, en este caso, como tengo una columna de objetos, la inserción necesariamente se realiza de esta forma. Le paso los valores a las columnas simples. Para las columnas compuestas o de tipo objeto, tengo que crearlas a través de su constructor. El delete se hace de la misma forma, la forma convencional. También puedo invocar a los métodos get. Y el update también lo hago utilizando el constructor. Si voy a hacer un update sobre ese campo del tipo type. Esto ya lo vimos, el tema de los paréntesis, la función value y la función ref. Eso sería básicamente la clase de hoy. ¿Hay una consulta hasta acá? ¿Algo que quieran aclarar antes de pasar al desarrollo de los ejercicios? ¿Quedó todo claro? Creo que no hay consultas, profe. Ok. Bueno, entonces le voy a ceder a Laura el control para que podamos desarrollar uno de los ejercicios. Adelante, Laura. Ok, profe. En Comparto. tanto la profe Laura va presentando, les quiero recordar que esta semana estaremos publicando el último trabajo práctico, así que vayan practicando. Probablemente el último sábado no vamos a tener clase porque no tuvimos casi quórum el sábado pasado, así que creo que no amerita si es que ustedes no asisten tampoco. Profe, también quiero añadir a lo que mencionaste que mañana va a estar disponible el cuestionario número 6 al finalizar la clase, para que lo tengan en cuenta. Excelente, gracias Laura. Bueno, yo soy mucho más práctica y este es mi entorno habitual, así que voy a usar el PLSQL Developer. Lo que vamos a hacer es desarrollar el ejercicio número 1 del ejercitario número 18 que ya lo tienen disponible en Educa. ¿Qué es lo que básicamente nos pide el ejercicio ahora? Crear en la base de datos el tipo de cliente que tiene los siguientes atributos: cédula RUC, nombre, apellido, teléfono, dirección y monto ventas, ¿verdad? Y se requieren los siguientes métodos: una función nombre compuesto que va a devolver el apellido y el nombre del cliente concatenados en un varchar 2. También una función estática de nombre asignar cliente que va a recibir como parámetro una cédula o RUC y va a devolver una variable de tipo de cliente instanciada con datos del cliente, ¿verdad? Se va a buscar por cédula o de lo contrario por el número de RUC, ¿verdad? Nos pide que recordemos que los métodos estáticos no tienen variable self, que es lo que estuvo explicando también el profe hace unos minutillos. Y por último, un método del tipo order para el correspondiente ordenamiento de los clientes. Bueno, continuando, vamos a crear el... ¿Se ve bien ahí? ¿O directamente lo hago en el... Si en puede el ser notepad? más grande, profe. Voy a Por pasar el favor. notepad nomás para la comodidad de ustedes. ¿Ahí sí se ve bien o necesitan que le dé más zoom? Un poquito más, profe, puede ser. Un chiqui más. Bueno. Create or replace type. Nos pedía que sea de cliente. As object. Y acá vamos a listar justamente. Voy a copiar nomás esto para hacerlo un poco más rápido. Después nos pide crear una función de nombre compuesto
que nos va a retornar un varchar 2. También vamos a crear una función estática que se va a llamar asignar cliente, y esa función va a recibir como parámetro el número de cédula, el número de RUC. Entonces le vamos a denominar P cédula RUC. Y el tipo de dato que reciba va a ser un varchar 2 y nos va a retornar un tipo de dato T cliente. Y por último, un método order member function que va a recibir una variable del tipo T cliente. Y esto nos va a retornar un number. Creo que aquí ya tengo toda la especificación y esto lo voy a crear después. Después en el body, no, porque necesariamente tengo que crear el body ya que tengo estas funciones en el type. Cliente as primeramente nuestra función, vamos a trabajar con esta función. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? Devolver el apellido y el nombre del cliente concatenados en un varchar 2. Entonces, return varchar 2 is begin. Y aquí vamos a retornar el nombre concatenado con el apellido. Luego vamos a entrar ahí como para que se comprenda mejor. Vamos a trabajar con nuestra función estática. En donde justamente vamos a enviar como parámetro la cédula y el RUC, y en base a eso vamos a devolver una variable del tipo T cliente. Entonces dentro de esta variable vamos a requerir justamente declarar también un cursor para poder recorrer nuestra tabla de personas y así poder justamente cargar cargar lo que devolveríamos en T clientes, ¿verdad? Voy a declarar el cursor de cliente. Vamos a devolver el nombre, vamos a devolver el apellido, el teléfono y la dirección. Con esto me faltó la coma. Y recuerden que dentro de la tabla cliente teníamos una columna de nombre es-clientes, que cuando la persona era el tipo de cliente, el valor era S. No se olviden de eso, de considerar eso.
Luego acá vamos a filtrar según el parámetro, ¿verdad? Si es filtramos por cédula o de lo contrario por RUC. Después de eso, vamos a ejecutar nuestro cursor. Vamos a abrir el cursor. Y lo que vamos a obtener del cursor vamos a cargar en una variable rcli, el tipo cliente. Y algo que olvidé también es declarar una variable de cliente del tipo T cliente. Esto voy a cargar aquí y luego después del fetch vamos a hacer un close del cursor y en nuestra variable de tip client voy a justamente cargar los valores que obtengo de haber recorrido el cursor, ¿verdad? Lo voy a copiar para hacerlo un poco más rápido, ya que me estoy quedando un poco corta de tiempo. Nombre, apellido, teléfono, dirección. Y vamos a retornar el tip click. Por último, nuestra función del tipo order. En donde si cédula esto le voy a poner guión bajo porque lo puse guión medio. Si cédula RUC es menor a cédula RUC, entonces retorno -1. El CIF, si self cédula RUC es mayor que cédula RUC, entonces retorno 0. Y de lo contrario, disculpen, de lo contrario retorno 1. Creo que aquí ya tengo todo. Voy a crear el type. Y si usan el developer o el PL SQL, acá
La verdad que se ve bastante chiquito, pero sí me creó la especificación. Y se puede ver justamente los atributos y los métodos que se crearon, ¿verdad? Ahora voy a crear el body. Y este sí tengo errores de compilación. Voy a ver a causa de qué es. Profe, ahí no tendría que ser self punto nombre. Ahí no te falta el PyPy nomás. Sí, sí, eso mismo es, disculpen. Ahí vuelvo a compilar. Acá sí me falta el punto y coma. Y acá me falta punto y coma también. Y acá me falta punto y coma también. Y este tiene que retornar esta variable. Allá, ya compiló, ¿verdad? Con eso ya tenemos creado el objeto. El segundo ejercicio justamente nos pide crear una tabla tab cliente conformada por un objeto del tipo tCliente, ¿verdad? Y nos pide también desarrollar un PL/SQL anónimo que va a leer los clientes, personas clientes secuencialmente y los va a insertar en la tabla tClientes, ¿verdad? Y nos pide recordar justamente usar el método estático para asignar los clientes, ¿verdad? Y al leer nuevamente la tabla nos pide imprimir los datos cédula RUC y nombre compuesto a través de ese método, ¿verdad? No sé si quieren que desarrolle esta parte o directamente ya, profe Jorge, por la falta de tiempo, muestro nomás ya el, el desarrollo del ejercicio completo o lo subo posteriormente como para que se puedan ver la aplicación. Creo que podemos extendernos un ratito más, por lo menos hasta las 20:40 para... Ok, sí, Y porque es cortito. sí, Les muestro ahora. hasta donde lleguemos, hasta esa hora. Ok. Bueno, vamos a crear la tabla. Nuestra tabla tab cliente del tipo tCliente. Al crear esta tabla, van a ver que esta tabla se crea también dentro del conjunto de tablas de base de datos. Es lo mismo que el profe estuvo mostrando también hace rato con el ejemplo que él preparó para la clase, ¿verdad? Después lo que vamos a hacer es crear un PL/SQL anónimo. Y dentro de la declaración vamos a declarar un cursor tCli que nos devuelva no nos olvidemos siempre de esto, que tenemos que consultar solamente los clientes. Y nos va a devolver. Pasa que nosotros tenemos que consultar por cédula o por RUC. Entonces lo que vamos a hacer es consultar, vamos a hacer un decode para recuperar, o sea, si cédula es nulo, o sea, si hay cédula devolvemos nulo o de lo contrario devolvemos cédula. Y también vamos a recuperar
en un cursor los registros de la tabla que acabamos de crear, la tabla tab cliente. Y de esta tabla vamos a recuperar cédula RUC y T nombre compuesto, que era la función que habíamos preparado también en el type. Y por último, una variable de cliente del tipo T cliente. Vamos a recorrer el cursor C cliente. Y vamos a cargar en C cliente. R punto cédula RUC. Y de paso vamos a hacer un insert into tab cliente values, nuestra variable de cliente. Esto después vamos a comitear y finalmente vamos a recorrer nuestro cursor setup y vamos a imprimir. Por un lado, la cédula RUC, cédula RUC, y por otro lado aquí le vamos a poner nombre. Y esto creo que sería todo y vamos a probar ahora esto. La tabla ya la creé hace un ratito. Ejecuto esto. A ver. Me dice que de personas tiene que ser de personas. Es cliente. A ver. Se llamaba así. No, es cliente. Ejecuto esto. Y acá en el DBM, ese output me muestra justamente los valores que me retorna, que fueron estos que les copio acá para que lo puedan ver mejor, ¿verdad? Y eso sería justamente la aplicación de nuestro type de clientes que acabamos de crear. No sé si tienen alguna duda. Esto lo voy a ordenar un poquitito mejor y le voy a poner unos cuantos comentarios justamente para que puedan entender qué hicimos en el paso a paso. Gracias Ernesto por el detalle, pero creo que ya lo fui corrigiendo sobre la marcha. No sé si tienen alguna consulta antes de poder dar por finalizada la clase de hoy. Y bueno, creo que ya no hay más ninguna consulta, profes. Ok, entonces... Cerramos entonces acá.
Y bueno, nos vemos el jueves, si Dios permite. Dale, gracias, Gracias. profe. Chau, chau. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao, 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 chao. chao. Gracias.